Buenos días, buenas tardes a la hora que vean este video. Para hacer ciertas aclaraciones sobre el video que voy a poner a continuación, para así hacer una aclaración, y vamos a ir punto por punto para que así sepan ¿Te escuchamos, pastor? entender. Sí, pastor, ahí le ponemos pausa para ir nosotros comentando parte por parte. Lo que yo alcanzo a percibir, nuestro amigo César Germán, le enviamos un saludo a él, donde se encuentra, un saludo para él y para dar contestación a su pregunta o a la exposición que él tiene. Yo alcanzo a percibir que esa idea que tienen ellos, pues esa es toda la denominación de la luz del mundo, o sea, es el mismo pensamiento, porque es un trabajo que han ido realizando a través de su doctrina, de sus enseñanzas, tienen la misma premisa. Y yo alcanzo a percibir que ellos quieren darle un título al apóstol Pablo. Tal parece como si el apóstol gozara de algún mérito especial. Quieren ponerlo por encima de todos. Y sin embargo, hermanos, el apóstol Pablo jamás adquirió ninguna preeminencia sobre los otros apóstoles. Él no recibió un llamamiento o un título el cual lo pusiera por encima, no le dieron ninguna jerarquía. Como pueden ver, amigos, aquí están diciendo que yo dije que el apóstol Pablo era mayor que los demás apóstoles. Pido una disculpa si no me di a entender. Estaba hablando, por eso me enfoqué en el ministerio cuando él empezó a recorrer todas las regiones por donde vemos en la Biblia que él recorrió, y que él iba haciendo iglesias en los Efesios, en Corintios, en Filipos, en Tesalónica, la Odisea y Galacia, bueno, etcétera, a la cual el apóstol Pablo les mandaba cartas y les decía lo que debían de hacer. Así que el apóstol Pablo juega un papel importante en la iglesia en la cual él predicó y él esparció este evangelio. Usted mismo dijo, el pastor Enoch dijo que los textos, los versículos se deben de tomar de una manera muy cuidadosa, mirando el contexto, pues un capítulo anterior, un capítulo después, y es lo que no se está haciendo, porque dice que los 12 apóstoles, uh, que estaban los demás apóstoles, pero nos tenemos que acomodar a las circunstancias y al tiempo. No podemos decir que todos estaban en todo el tiempo al frente de la iglesia. Sabemos que el apostolado es el lugar que primeramente Dios puso en la iglesia, y de ahí para abajo, como lo dice en Efesios 4:11, que primeramente Dios puso apóstoles, y es lo que vemos en esta ocasión. El Señor levanta a sus apóstoles. Los apóstoles son enseñados por el Señor Jesucristo, los manda a predicar este evangelio a todas las naciones. Así que en el tiempo de cuando hablamos de Jerusalén, pues ahí estaban todos los apóstoles. Ahí estaba el apóstol, dice que estaba el apóstol Jacobo, estaba el apóstol Pedro, estaba el apóstol Juan, que eran considerados como columnas. Que Jacobo juzgó, porque ellos eran los que recibían la revelación, ellos eran los que estaban al frente de la iglesia. Y quisiera explicar un poquito
más sobre este asunto de lo que estaba pasando en este versículo. Así que no podemos decir que los 12 todo el tiempo estuvieron al frente de la iglesia, porque hubieron tiempos en que solamente se encontró un apóstol. Vamos a poner por ejemplo de los 12, ¿qué pasó con los 12? No sabemos qué pasó con los 12, pero sí sabemos que persiguieron y mataron a Jacobo, que lo mató Herodes. Entonces, el apóstol Pedro también había revelado que el Señor lo iba a recoger, como el apóstol Pablo. Y vemos que en la historia hubo tiempos que llegó a haber solamente un apóstol, porque los demás el Señor los fue recogiendo, sea por muerte, sea por enfermedad. Se desconoce la historia, pero el último apóstol que vivió en la primitiva iglesia se cree que es Juan, porque el anciano empezó y escribió una carta a los efesios. O sea, que era el apóstol que había quedado al frente de la iglesia, que en la carta de Apocalipsis él escribe a los efesios. No era Lino, como la iglesia católica dice que fue el sucesor, no. Todavía vivía el apóstol Juan y él estaba al frente de la iglesia. O sea que tenemos que acomodar los tiempos y las circunstancias, porque no todo el tiempo estuvieron los dos al frente. No sabemos si en la persecución que fueron esparcidos se encontraron en algunos otros lugares. No quedó documentado, no quedó grabado, pero sabemos que habían 12 apóstoles: el apóstol Andrés, el apóstol Felipe, el apóstol Bartolomé, grandes apóstoles enviados de Dios que recibieron este mandato. Así que el apostolado es la máxima jerarquía de la iglesia. Hablando ya del apóstol Pablo, él era el que estaba administrando la iglesia donde él iba conquistando. Así que podemos decir que él era el fundamento de la iglesia. Perdón, el apóstol del Señor Jesucristo era el perito arquitecto, porque él puso el fundamento. Así que vamos a seguir escuchando este video para que vayamos aclarando punto por punto. Pero voy a seguir poniendo el video para que ustedes lo escuchen. Es una comisión que a él se le otorgó. La misma comisión para los 12 apóstoles y los que vinieron posteriormente también tenían el mismo mandamiento, solamente ir y predicar el evangelio, hacer discípulos, es decir, enseñar a todas las naciones, a los gentiles, enseñar el evangelio de Jesucristo. No había ningún título o estuviera por encima de ningún apóstol. O sea, pastor, no hay entonces lo que estás diciendo es que no hay un apóstol principal entre todos. No hay ningún nombramiento especial. No existe. Para mí el que tuvo el llamado inicialmente fue Hablando sobre este punto, dice que el apóstol Pablo había conquistado Galacia, aquellos hermanos de Galacia, Éfeso. Pero dice la historia que unos de la circuncisión se habían ido a aquella iglesia para enseñarle a los hermanos de Galacia que debían de circuncidarse para poder ser salvos. Entonces este rumor, esto se hizo un escándalo, porque habían ciertos discípulos que estaban siendo arrastrados por esta herejía o por esta enseñanza, de la cual dice que llegaron unos de Jerusalén, de la cual los apóstoles no habían enviado. O sea que había sido enviado por un apóstol,
De otra manera iban a predicar un evangelio diferente, ¿verdad? Es lo que dice la escritura. Así que el apóstol Pablo sí estaba al frente de la iglesia. Él por eso le decía a Tito o a Timoteo: por eso te dejé en Creta, para que corrigiese las deficiencias. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que, y luego pone los requisitos, que por revelación y con la autoridad que el Señor le dio, los empezó a poner. Requisitos para los que desean